Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. La pastora hablando, desde la alabanza Dios comienza a tratar contigo. Cuando tú comienzas a alabar a Dios, Dios comienza a tratar contigo. Y la verdad, normalmente a mí me llueven ideas que dices tú, ¿por dónde empiezo ahora? Y ¿cuántos saben que de repente algo viene más fuerte a tu corazón por hacer? ¿Sí? Y mientras estaba hablando la pastora, después de la alabanza, de las vacaciones. ¿Cuántos saben que la vida en Cristo son una vida de vacaciones? ¿Qué haces en las vacaciones? Descansas. Y la vida en Cristo es una vida de paz y descanso. Ahora, para poder aprender a vivir esa vida, necesitas aceptar que tienes el derecho de vivir en ese descanso. ¿Sí? Ahorita yo pregunté a mi hermano, 2 semanas no lo vi, lo extrañé. Me dice, tenía el derecho de 2 semanas de vacaciones. Tenía el derecho laboral, o sea, físicamente laboral para ganarse su vida. En la empresa en la cual él trabaja, le pagan por estar en paz. De vacaciones. ¿Qué crees que hizo Jesús en la cruz? Pagó para que estés en paz, que estés en vacaciones. ¿Sí? Y no nomás 2 semanas. Mientras estás en esta tierra, mientras tú te vas de esta tierra. Y está relacionado con lo que hoy te voy a exponer. Tal vez para unos se acomode el mensaje de hoy, la enseñanza de hoy en una área, en otros en otra área. Pero el propósito es que digas, si yo no estoy viviendo de vacaciones, no necesitas poner la aplicación, ¿ok? Tú no necesitas solicitar las vacaciones. Ya están dadas. Pero si no estás disfrutando en vacación, pon atención hoy en este día. Di conmigo, Dios habita en mí, con todos sus recursos, con todo su poder y toda su autoridad. Cuando decido una cosa específica, conforme a su voluntad, lo digo. No dudo en mi corazón, creyendo que es hecho lo que he dicho, en el nombre de Jesús, está hecho. Gloria a Dios, diga vacaciones. Vacaciones. Usted debe de vivir, y para muchas personas pueden decir, no, eso es una herejía, tenemos que pasar por situaciones críticas y difíciles. Y déjame explicarte algo. Si fuera el plan de Dios que no pudiésemos vivir en el Espíritu, ¿tú crees que Dios hubiera querido que anduviésemos en el Espíritu? ¿Y cuántos saben que el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesús, es el mismo Espíritu? Y si ese Espíritu mora en tu espíritu, ¿sí?, tiene facultad y habilidad para vivir en descanso, en paz. Amén. De facultad. Ahora, esa facultad no pertenece a la naturaleza terrenal. Esa facultad pertenece a la naturaleza sobrenatural. Aleluya. Entonces, lo que hoy vamos a aprender, lo que hoy vamos a poner en práctica, lo que hoy vamos a ejercer es lo sobrenatural. Ahora, tal vez tú digas, yo ya tengo el conocimiento. ¿Sí? Muchos deportistas tienen el conocimiento en cada área del deporte, unos en box, otros en fútbol, otros en softball, béisbol, etc. Pero no porque tienen la teoría, a ver, súbete al ring, ¿no? Aleluya.
¿Sí entendió? Por eso la fe sin la obra es muerta. O sea, lo que tú aprendes de lo sobrenatural tienes que llevarlo a la práctica. Si no, nunca vas a ser un experto en la materia. Esto no es temblar, esto es acción, diga acción. ¿Sí? Igualito, es idéntico, porque es una manifestación de lo que está revelado en tu espíritu a vivirlo en la vida espiritual, en la vida física, mientras estás en esta tierra. Amén. Diga gloria a Dios. Ay, aleluya, no sé por dónde empezar ahora. Efesios, vete a Efesios 3:16. Y esto ya se puso bueno. Claro que sí. Amén. Mira lo que dice en Efesios 3:16. Es el versículo, son versículos que para mí son manjares. Son manjares. Toda la palabra de Dios es un manjar, ¿no? Pero en específico, cosas que a mí en lo personal hicieron y revolucionaron el saber que yo creyéndole a Dios y creyendo en su palabra, Dios podía hacer algo bueno conmigo. Y creo que ahí la lleva. Ha hecho buen trabajo el Señor. Dice la palabra de Dios, para que os dé. Si yo te doy y no recibes. Hello. Para que os dé. Y si te da Dios y no recibe, ¿qué tiene que ver el recibir en la dimensión espiritual? ¿Qué tiene que ver el recibir si te está dando a tu espíritu? Pon atención aquí. Para que os dé. No proviene del pastor. No proviene. Esto viene de Dios. Dios es espíritu. Trata con tu espíritu. Para que os dé a tu espíritu. ¿Puedes ver eso? Ahora, ¿cómo recibo con el espíritu? Creyendo. Con el corazón. Si yo creí con el corazón, ¿y cómo se cree con el corazón? Se acepta. ¿Y cómo puedo yo estar convencido de que he aceptado algo de Dios que no pertenece a algo que no puedo ver, no puedo tocar? ¿Sí? ¿Sí? Diga, recibir. No va a tener que ir a Romanos. Vete a Romanos. No. ¿Cuál es el capítulo de la fe? El capítulo de la fe. Romanos 10, déjame checar. Romanos, déjame verificar. Por la fe alcanzaron, dice la Biblia. Alcanzaron los grandes hombres de la fe. Debe de estar, aleluya. Esto es clave en tu vida. Puedes encontrarlo o no lo encontraste. Ayúdame porque te va a ayudar esto. Esto vino a mi espíritu, pero no recuerdo la cita en el libro. Por la fe alcanzaron, dice, los grandes hombres. ¿Sí? ¿No lo encontraste? ¿En qué? En Hebreos. Hebreos 11. Hebreos 11. Aleluya. Lo bueno que tenemos libertad. Diga libertad. Sí, Hebreos 11. Me emocioné. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Porque por ella, fíjate, por esa fe, dice, alcanzaron
buen testimonio los antiguos. ¿Sí? Vamos a ver, dice, por la fe entendemos. Entiendo. Ahí quería llegar. Dijimos que ahorita recibir. ¿Sí? Cuando tú recibes, tiene que haber un entendimiento. Si tú recibiste algo por la fe y no pusiste el entendimiento por delante, jamás usted va a poder apropiarse de algo que no se ve o no se puede tocar. Diga entendimiento. Pero el entendimiento no es del Espíritu, es del Espíritu. Ahora, hay entendimiento natural y hay entendimiento espiritual. Tengo entendimiento espiritual. Tienes inteligencia espiritual. Tienes voluntad espiritual. Ahora, para definir y aclarar este punto, es bien importante que existe el hombre espiritual y el hombre natural o carnal, se le podría llamar. Pero he descubierto algo impresionante. ¿A qué se le llama carne? Y te va a sacar de onda. O sea, todos queremos deshacernos de la carne. Si te deshaces de la carne, te desapareces de la tierra. ¿Y a qué significa carne? Porque decimos, y por culpa de la carne pienso mal. O sea, siempre culpando a alguien. Deber de decir, voy a usar la inteligencia espiritual. Diga gloria a Dios. O utilizas la inteligencia espiritual o utilizas la inteligencia carnal. ¿De dónde viene la inteligencia, la sabiduría? De Dios. ¿Y de dónde viene la sabiduría terrenal? O la inteligencia natural. Tenemos que darnos cuenta, dice, por la fe entendemos haber sido considerado el universo por la palabra de Dios. Por la fe, fíjate, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Y no es acaso que la palabra nos dice que la palabra de Dios es espíritu? Fíjate, por la fe se entendió que la palabra es espíritu. Y la palabra es espíritu. Si tú entiendes que el espíritu de Jesús es el mismo espíritu del Padre, y el espíritu del Padre es el mismo espíritu de Jesús, y si tú entiendes por igual que es un mismo espíritu, es la misma palabra. ¿Está vivo Cristo? Tiene que estar igual de viva la palabra en tu espíritu. ¿Por qué lidiamos tanto con las cosas de la carne? ¿Por qué? Porque no tenemos la convicción de creer con el corazón de que el Espíritu y la palabra son lo que me mantienen firmes y poderosos a mí. ¿Sí? Pero tú tienes que poner en práctica el entendimiento espiritual. Yo no puedo ponerlo por ti. Si tú pones en acción la inteligencia espiritual, vas a dejar de cometer muchos errores a como vayas desarrollando la habilidad espiritual o el conocimiento. Ahora, ¿errores ante quién? Ante Dios, no ante el hombre, ante Dios. Porque violamos principios espirituales por no aplicar el conocimiento espiritual. ¿Sí? Y eso atrae a tu vida consecuencias. Esto que estás oyendo no tiene nada que ver con religión. Este es el sistema del reino de Dios aquí en la tierra. Y gracias a Dios que Él no hace excepción de personas, pero sí excepción de fe. ¿Y por qué aplicas el conocimiento espiritual? Por la fe. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita con personas que quieren vivir el poder de Dios, ¿sí?, pero no pueden vivir el poder de Dios? Dice, mi pueblo perece por falta del conocimiento. Ahora, no nomás es como vuelvo a repetir, no es el mismo conocimiento natural, sino perecen del conocimiento espiritual. Ahora, hay unos que tienen el conocimiento
pero no habilitados para practicar el conocimiento. Te dije ahorita, es muy fácil estar en el box, ¿no? Dale, arriba, abajo, a ver, súbete el ring. A ver si es cierto, ponte los guantes tú. A ver, dale para arriba, dale para abajo. Ahí te quiero ver. ¿Sí entendió lo que te quiero decir? En la vida real, allá cuando estás con tu esposa, allá cuando estás en los negocios, allá cuando estás caminando en ideas nuevas o planes nuevos en tu vida, ahí tienes que ejercer la dimensión espiritual. Ahí es donde tú tienes que caminar con convicción. Ahí es donde usted tiene que sacar, de tu interior correrán ríos, ¿de qué? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es Dios. ¿Y cómo corren los ríos de adentro de tu interior? Cuando tú hablas la palabra, cuando tú decretas la palabra, cuando tú dices la palabra, cuando tú mencionas la palabra. ¿Sí? Y correrán. Si no corren esos ríos, ¿sí? Lo tienes estancados adentro. Te estoy hablando de sabiduría espiritual. Si tú quieres que esa sabiduría espiritual funcione, tienen que correr los ríos. La fe sin obras, entonces tú tienes que hablar la palabra para romper aquellas cosas que están deteniendo lo que tú quieres ejercer por el deseo de tu corazón, conforme a la voluntad de Dios. Y no tiene que ver con que yo añoro un troque o una troca, o quiero una casa, o quiero un avión. No, estoy hablando de tu vida espiritual. Yo pienso que debes de estar tú sinceramente decir, ya estoy hasta acá de vivir religión. Yo ya quiero ver la manifestación del poder de Dios como estilo de vida en cada momento. ¿Sí? Y eso se llama ruina. La ruina te roba tu posición de vivir en vacación. La vida en Cristo es de vacaciones. Diga vacaciones. Vivir en paz. Dices tú, ¿eso es imposible? Bueno, entonces agarremos la Biblia y la destruyamos, porque mira lo que dice ahorita vamos a regresar a Hebreos 11, pienso, si nos alcanza el tiempo, porque traigo como de 250 versículos. Diga gloria a Dios. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Riquezas de qué? De su gloria. Para que os dé conforme a sus riquezas de su gloria. Diga riquezas de su gloria. Aleluya. Tendrás un poquito de tiempo para pensar un poquito y decir, riquezas de la gloria de quién? De Dios. Las riquezas de la gloria de Dios. Para que os dé. Y resulta que por tradición y costumbre vivimos la pobreza. Aquí el Señor diciéndole para que os dé las riquezas de su gloria, y aquí dolor y sufrimiento y pobreza. ¿A quién le hacemos caso? ¿A mi tía Liberata? ¿Al pastor Chon? ¿A la denominación XXX? ¿O a la palabra? A la palabra. Para que os dé conforme a sus riquezas. Diga riquezas. Pero para eso usted tiene que entender las dos naturalezas. Diga dos naturalezas. Tienes que entender dos naturalezas. Y no te puedes despegar una de ellas. Porque hasta que el día que acabe tu tiempo en esta tierra, usted se va a ir de esta tierra. ¿Sí? Pero mientras esté en su cuerpo, sí, tiene que cuidarlo. Mucha gente dice, me da asco mi carne. Está loco este. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu. Pero tienes que entender eso. Y es clave, segunda de Corintios. Diga segunda de Corintios. Ahí vaya. A segunda de Corintios, capítulo 4.
versículo 7. Para que os dé, ¿qué dijo ahorita? Riquezas de su gloria, no cualquier riqueza. ¿Habrá algo que se compare a esas riquezas? Ahora, lo hermoso de esta riqueza es que ese es para esta vida y para la venidera. Muchos quieren ir a disfrutar allá y el Señor dice, desde aquí, aleluya, riquezas de su gloria. ¿Tú crees que va a decir, ya lo que les di del Espíritu en la tierra ya no sirven? No. ¿Por qué no nos quieren enseñar eso? Porque si tú no descubres qué es para ti en este tiempo, verás lo que comienza a suceder. Te comienzas a sintonizar con la frecuencia divina y dices tú, empieza lo sobrenatural a operar. Yo decía al Señor, ¿cómo que en tu nombre vamos a hacer mayores cosas, Señor? Esa era mi pregunta, Me dijo, conviértete en rico. Aprópiate de esa riqueza, recibe esa riqueza. Yo ya no estoy en la tierra físicamente, Él está en el Espíritu. Pero tú sí estás físicamente, vas a hacerlo en la tierra, dice. Hasta ahora te cayó el training, ¿no? Mayores cosas, dije, ¿cómo que mayores cosas? Como que no es lógico, ¿verdad? Gracias a Dios que andamos en el Espíritu. Para que os dé ¿qué? Riquezas, diga, de su gloria. No hay gloria superior a su gloria. No existe nada más. Ahí radica la plenitud de Dios, para que te dé de esa plenitud. Las riquezas que hay ahí. Dios es el mismo de ayer y siempre, diga siempre. Bueno, esas son las riquezas de siempre. Por eso quiero que dediques más tiempo a la vida del Espíritu. Porque es Dios el que dice, si tú te dedicas a caminar en la vida del Espíritu, vas a hacer cosas extraordinarias en esta tierra. ¿No se acuerdan cuando Moisés bajó con las tablas de la montaña? ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Cubrirse el rostro, porque no dejaba ver a la gente. La gloria de Dios se veía en él. Y traía los 10 mandamientos. Y hoy tenemos mayor gloria. Si usted se prende en esta dimensión, usted se va a acordar de que va a hacer cosas muy grandes. ¿En qué estamos? 2 Corintios 4:7. Pero antes recuérdeme, ¿qué nos iba a dar de él? Pero hay muchos que no las están recibiendo. Las saben, conocimiento, pero no las reciben. Diga, riquezas de su gloria. Ahora vayamos ahí en 2 Corintios 4:7, conociendo las dos naturalezas. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Diga tesoro. Ahora hablamos de riqueza, de tesoros. Oye, pues ¿qué? Se van a enojar conmigo porque estoy hablando de estas cosas. Yo no estoy leyendo de estas cosas. Biblia. Dice la Escritura, porque tenemos este tesoro. No voy a tener. Aquí está. Tú al Eduardo que estás viendo no es el Eduardo. El verdadero Eduardo es un tesoro. Es la nueva criatura. Yo si alcanzo a ver en ti ese tesoro, voy a ver la perfección de Dios en ti. No las debilidades que hasta ahorita tú estés lidiando con ellas por no recibir las cosas del Espíritu. O simplemente por no decir, ya me cansé, ya me harté, ya me enfadé. Porque es una determinación. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el que cree. No dice el que va a la iglesia, el que se sabe los salmos, el que habla en lenguas. No.
Bienaventurado el que recibe. Dice, soy un tesoro. Soy un tesoro. Jesus. Debe decir, gloria a Dios, soy un tesoro. Ánimo, que dijo un ángel atrás hace rato. Si tú no crees, dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿De qué está hablando? Del cuerpo. Para que la excelencia del poder, ahora voy a hablar de poder, pura herejía me van a decir. Riqueza, excelencia, poder. Oye, parece que estamos dando el evangelio de todo lo contrario. Digo yo, wow. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos inyectaron tantas ideas? ¿De dónde surgieron? Por eso la palabra de Dios, ¿sí? Cuando tú estés en la presencia de Dios, dice, conforme a lo que está escrito de tus obras en tu nombre, va a estar escrito todo tu récord. Pero no vas a ser juzgado principalmente más que porque el Señor te va a decir, tú eras la misma justicia en mí. Todo esto que no está correcto lo hiciste porque tú quisiste. Pero tú tenías la habilidad y el poder para no hacerlo. ¿Entendió? Ahora, dice la Escritura claramente, porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? La excelencia del poder sea ¿de quién? ¿Y no de quién? Ahí está hablando ahora del hombre carnal. Porque en el momento que tú estás en Cristo, ¿estás en quién? ¿Estás en quién? Si yo agarro esta pluma y la meto en el agua, ¿sí? La pluma está en. Si tú estás en Cristo, ¿en qué estás? En la riqueza más grande que existe. En la gloria más grande que existe. En el poder más grande que existe. En la excelencia más grande que existe. En las virtudes más grandes que existen. En el amor más grande que existe. En la unción más grande que existe. ¿Qué nos pasa? What's going on? ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué nos está sucediendo? Pero una generación se está despertando a esa naturaleza. ¿La iglesia te puso en ese lugar? No. Cristo te puso en ese lugar. Por voluntad del Padre. Imagínate que ahorita me dices, pastor, no invito a comer al mejor restaurante de Phoenix. Oh, no. ¿Sí? ¿Tú crees? Ir a comer al mejor restaurante. Es una bendición. Ahora, no te invitaron a comer en el reino, te invitaron a vivir en él. A vivir, es un vivir diario. Es un estilo de vida. A diario. ¿Sabes cuánta gente creen en eso? Poquitas. Prefieren pensar que uno está equivocado, pero pues ahí está escrito, si quiere le arrancamos la hoja aquí, 854. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Puedes verlo ahí? Entonces dice que
el que tengamos este tesoro es el tesoro interior, el hombre interior. Diga tesoro. Ahora, desde la perspectiva de Dios, ¿qué ve en ti y en mí? Un tesoro. Ahora, existe dentro de este cuerpo. Vaya conmigo ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ahora está hablando del cuerpo. ¿Morada qué? Está hablando ahora de la otra. Es el que te dice a ti que le sigas el rollo a lo del mundo de pecado. El otro día viene una persona a hablar de un caso conmigo. Le dije, antes de que empieces a hablarme, le digo, el hombre que te habló, ¿está lleno del Espíritu Santo? No, me dijo, no conoce las cosas de Dios. Le dije, entonces, vamos a poner mucha atención a lo que te dijo. Porque es pura influencia terrenal, diabólica. Pero es muy buen negocio, es una distracción para tu vida espiritual. Pero es mucha lana, pero es una distracción para ti. ¿Y cómo sabes si Dios me lo mandó? Te hubiera mandado un hombre lleno del Espíritu Santo. No porque te diga va a la iglesia. Es más, yo pongo en tela de juicio títulos. Yo soy Juan Camaney. No quiero mencionar el nombre de los 5 dones ministeriales. Yo los pongo en tela de juicio. Por los frutos los vas a conocer. Frutos, diga frutos. Ahora, si tú estás caminando tu vida espiritualmente y creciendo, ¿sí? Échale más ganas. Porque todo lo que venga de distracción es por la estrategia satánica para que te desvíes. En diferentes áreas. ¿Por qué vemos divorcios ahora dentro de las iglesias evangélicas? Porque no todos son evangélicos. No más por eso. Van a la iglesia, pero no son evangélicos. No llegan ni a ser débiles en la carne. Esos están muertos espiritualmente. Un débil en la carne se siente mal cuando peca. Ahorita no. Drogadictos adentro de las iglesias y no quieren dejar la droga. Cuando tú haces algo mal, hay algo que te dice, eso está mal. Te redarguye el espíritu. Te sientes mal. O yo soy el único. ¿No? Entonces, esa es la vocecita interior que nos habla. Puede haber el crecimiento espiritual, una debilidad, eres débil todavía, eres una persona que está desarrollando vida espiritual, pero eso no quiere decir que tú no eres un tesoro. Tú eres un tesoro. ¿Aló? Pero estoy hablando de aquellas personas que no les fu ni fa, no les interesa. Esas personas no han nacido de nuevo. Dice la escritura ahí, porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Vea que no dice en el cielo, dice cielos. Yo tengo casa. Este hombre interior tiene garantizada su hospedaje eterno. ¿Cuál es el problema, pues? Si tú tienes una casa ahorita, dice que está hablando de esto, del cuerpo, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿sí? Por si tú no sabías, la morada terrestre no es la casa donde tú vives,
es el cuerpo donde tú vives. Hay gente que está buscando un caserón. Esta es tu casa. Esta carnita es mía. Esta es mi casa. Aquí habito. Y hay gente que se mortifica más por el toiler. O sea, en otras palabras, el excusado. ¿Sí? Se mortifica más por la sala. Se mortifica más por gasta. Inclusive, verás qué curioso. Para gastar para el carro en que te mueves, gastas buena lana. Pero cuando se trata de que tú tomes valores nutrientes, no. Ni los plátanos, prefieren los plátanos que no son orgánicos. No, ¿para qué gastas tanto? Porque no sabes el valor que tiene tu casa. De mi casa. Esta es tu casa. ¿A quién le gusta vivir bien, sabe? Pero ¿quién nos dijo que la casa de nosotros es el edificio donde nos metemos? El mundo. Y estamos más enfocados en la carpeta, en los sillones. Es que aquí vivo, sí, es tu carne la que se siente, la que te ordena. Ay, mira, yo quiero la casa de mis sueños. Porque andas en la carne. Pero cuando tú andas en el espíritu vas a cuidar tu cuerpo. Aleluya, aleluya. ¿Got it? ¿Vas agarrándole? O sea, no estoy contra las casas de lujo y bonitas. Me gustan. Estoy hablando del orden. Es primero que esta casa que me sirve a mi espíritu esté al centavo. Esté muy bien. Diga en descanso. Y ahí te va. Para que este cuerpo esté en descanso, necesita estar sometido al espíritu. Necesita dar servicio a lo cual fue creado. ¿Entendió? ¿Sí comprende eso? Para eso fue creado este cuerpo, esta casa. Para prestar un servicio al hombre interior. ¿Por qué? Porque tú utilizas esta bola, está aquí. Adentro de aquí está el disco duro. Y ahí tomas las decisiones. Y cuando tú tomas decisiones para servir al mundo carnal, estás ignorando al mundo o a la dimensión espiritual. Y es por eso que vas a estar viviendo, trabajando por la casa de donde la carne quiere. Porque quiere una casa grande. No estoy diciendo que no es importante, estoy hablando del orden. Una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Diga habitación celestial. O sea, ese es un cuerpo celestial allá. ¿Sí o no? Dice cuerpo celestial. Ahora, el mismo que está ahorita dentro de ti es el mismo que va a estar en el otro cuerpo. ¿Valdrá la pena decir, ando mal? ¿Estoy dedicando mucho tiempo para el externo? Si no te concientizas tú de esto y no le crees a Jesús, no te vas a apasionar por cuidar tu relación de tu espíritu con Dios. Apasionarte es decir, wow, qué importante es que yo tenga tiempo de oración con Dios. Qué importante es que yo lea la palabra de Dios. No solo de pan
vive el hombre, sino de toda palabra. Cuando tú comienzas a leer la palabra, dedicas tiempo a la lectura de la palabra, escudriñar la palabra, empiezan a suceder cosas extraordinarias en tu vida. Disciplina tu vida espiritual. Hello. Si tú no disciplinas tu vida espiritual y estás dedicando más tu tiempo a la vida del mundo de pecado, tu vida no se va a tornar en una vida poderosa. ¿Tú crees que sea un sacrificio recibir las riquezas? ¿Tú crees que sea un sacrificio? No. Veamos aquí. En Romanos 7:22, diga Romanos. Ahí en Romanos, aleluya, ¿estás ahí? Mira lo que dice en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 22. ¿Estás ahí? Dice, porque según el hombre interior. ¿El hombre qué? Estoy hablando de dos naturalezas. Y el apóstol Pablo habla claramente sobre esas naturalezas. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El apóstol Pablo dice, se deleitaba en la ley de Dios, el hombre interior. Hablan más de lo que hablaba del pecado Pablo, ¿sí? Que en lo que se deleitaba Pablo. Una vez más, se habla más miserable de mí, de la carne, que del espíritu. Pero no hablan de que se deleitaba en el hombre interior. ¿Sabes qué es deleite? Son vacaciones. Son vacaciones. ¿Dice ahí deleite o no? Ahora, ¿alguien de aquí sabe qué quiere decir deleitarse? Pícale ahí a Google. Si tú no sabes qué quiere decir, el apóstol Pablo dice, me deleito en el hombre interior. No, pero cuando dice, miserable de mí, hay enseñanzas, cursos, hay seminarios de que mientras vivamos en la carne, hermanos, sufriremos. ¿Sí o no es cierto? Listen, me deleito en el hombre interior. La misma escritura me dice, Eduardo, toma lo bueno y deja lo malo. Ahora, el apóstol Pablo esto lo escribió no porque él no murió en la cruz por mí. Jesús fue el que murió por mí. ¿Y por qué él pasó por ahí? Porque estaba madurando. Y dijo, pónganse trucha, mira lo que me hace la carne. Pero ustedes se pueden vivir una vida deleitándose en el Espíritu. ¿Qué es deleitarse? ¡Ánimo! Placer del ánimo. Por ánimo. Tengo servicio el martes de oración. Vengo a orar con mis hermanos por el plan de Dios, porque es mi hombre interior el que... Ya está hablando de mí el pastor. Sí, de ti, de ti, de ti, de ti. Si tú no cumples cuando las puertas se abren aquí, tú estás viviendo religión. Vive relación. Esto no es un juego. ¿Entiende? No te acabales con pensamientos de la carne. Vive en el Espíritu. ¿Te gusta el afán? ¿A alguien le gusta el afán? A nadie. Y dijo el Señor,
yo tengo la habilidad de que vivas muy bien. Pero créeme, yo cuando dice el Señor, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La búsqueda del reino de Dios. ¿Aló? Y su justicia. Dice, todas las cosas vendrán. Pero por el Espíritu van a venir. ¿Qué pasa cuando viola los principios tú alejas las bendiciones? Qué loco. Veamos personas que, por ejemplo, yo conocí a Sandra cuando ella no conocía a Cristo. Yo conocí a María cuando no conocía a Cristo. Ellos no conocían. Yo conocí a gente que decía que conocía a Cristo, pero no conocían, no tenían vida en Cristo. Personas que tenían 10 años en el Evangelio que me acabo de convertir. Porque no eran convertidos. Un convertido sabe que tiene vida espiritual y que su prioridad es el Espíritu. Ahora, veamos la Sandra que yo conocía, la Sandra de ahorita. Tú eres testigo, la conoces por ella. ¿Sí entiendes? Nada que ver. ¿Qué fue esa metamorfosis, ese cambio? ¿Sí? Yo le pregunté a mi esposa el otro día, ¿qué hubiera pasado de ti si tú no hubieras cedido la obediencia a Dios? ¿Qué fuera? Ni platiques de eso, me dijo. Cambia de plática. Porque sabía el destino que iba a llevar. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Por qué estamos diferentes? Porque nosotros somos muy... No. Siempre cedimos nuestra vida a la vida del Espíritu. Dice claramente la Escritura, aquí donde estamos en Romanos 7:22, dice la Escritura, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero dice ahora el 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de ¿qué? De mi mente. ¿A cuál mente? Espiritual. A esta mente, mira, vela, a esta mentalidad. La que se revela contra la mente de Cristo, ¿sí? Es tu carne. Y mientras usted siga rebelde contra esta, vas a culpar, es la carne, hermano. No. No. Dijeron yo. Digan mentalidad. Si tú aprendes eso este día, hay áreas de tu vida, ¿sí?, que van a desaparecer. Imagínate que se apareciera como tradicionalmente, ¿no? Cuando hacen el que vengo a suplir 3 deseos, ¿cómo se llama ese? El de la lámpara. El genio de la lámpara. Viene sobre la lámpara 3 deseos. Nosotros, Jesús dijo, esto es un hecho ya. Tú no necesitas 3 deseos. Y gente cristiana decía, Amalaya. Por la carnota, por no saber quiénes son en el Espíritu. Aquí dice el Señor, y todos los deseos de tu corazón serán suplidos. Y todavía quieres un genio con una lámpara. Es la pobreza carnal. Diga gloria a Dios. Pero veo otra ley. Dice veo. Mira, veo. Dice que ve, ¿no? ¿Qué significa ver? Estaba consciente de algo. Y esto se escribió para que tú
vieras por Él, no en tu propia vida, como te lo han enseñado, para que lo vivas en carne ajena. Es que ¿quién dijo que tenemos que pasar por dolor y sufrimiento? ¿Quién te enseñó? Son discípulos de Satanás, sectas del diablo. Dijo el Señor, yo os he dado espíritu de poder, de amor y dominio propio, para que tú camines con el poder de Él, pero eso en tu espíritu. Mientras quieras las dos cosas, no. Tienes que estar determinado y decir, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús y manda Dios en mi espíritu. Puedes tener debilidades, pero la debilidad no es mayor que el Espíritu de Dios que está en tu vida. Puedes tener tendencias a cosas que no son de Dios, pero tienes al Espíritu Santo a favor de ti. ¿Quién será más fuerte, tu debilidad o el poder del Espíritu Santo? Entonces depende con quién te asocies en tu debilidad. ¿Entendió? Porque hay niveles que se va creciendo. Pero vamos a suponer que ahorita esté una persona que nació de nuevo, pero tiene problemas con lujuria. Vamos a hablar de eso. Porque la lujuria ahora está promovida a flor del teléfono. O sea, todos, desde un niño hasta un adulto, tiene acceso a la pornografía, gratis. Y eso no viene más que del mismo infierno. No estoy contra la tecnología es muy buena, pero saberla usar. Yo usé mis teléfonos, mis computadoras. Anoche pasé tiempo con una cosa, con la otra, y ninguna de esas traigo, aquí surge. Pero de todo ahí aprendí muchas cosas. Sumé cosas a mi espíritu, que son Biblia. Y que se acomodan a mi vida personal, para mi vida como pastor, como papá, como esposo, ¿sí? Como padre espiritual o como ministro del Evangelio. Son provisiones de Dios. ¿Para qué? Para poder ser sensible a lo que Dios quiere hacer con mi vida, ¿sí? Porque esa es la función en este caso mío, servir a Dios, servirte a ti, para que tú vivas conforme Dios quiere que tú vivas. ¿Entendió? ¿Cuántos saben que Dios es más inteligente que tú? Y que yo también. Dios siempre tiene la razón. Dice la Escritura en Romanos 7:23, pero veo la ley en mis miembros. Hay una ley de la carne, ¿sí? ¿Puedes ver? De la carne, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautiva a la ley del pecado. ¿Puedes ver? El pensamiento lo cautivó y lo llevó preso. ¿Te conviene pensar en cosas que no valen la pena? ¿Te conviene pensar que los pensamientos que has tenido poniéndote contra la voluntad de Dios son de Dios? No. Es una ley. Y esa ley te tiene gobernado. La ley del pecado, la ley de la carne. ¿Entendió? ¿Qué ley quieres tú? ¿Qué ley quieres tú? Sigue pensando mal, verás. Sigue. Con las leyes espirituales no se juega. No se juega. La inocencia de un niño, ¿sí? Me acuerdo yo en un poblado, el tiempo de Navidad tirábamos muchos cohetes y, tú sabes, el festejo, ¿no? Y en México, aquí en los Estados Unidos, no. Más que a mi hermana la veo tirar cohetes. Y esos cohetes, un niño, de esos cohetitos, ¿no? Lo peor de que pueda pasar es que te quemaste un dedo y cosas así. Pero un día prendió un petardo este niño, de los del ferrocarril, que se usan para avisar al tren, se ponen en la vía, son unas bolas de pura dinamita. Y cuando el tren lo pisa, la máquina la mueve. Es un aviso para, ya si no se da cuenta el conductor, ¿sí? Y una vez ese jovencito, es un niño, prendió uno de esos. ¿Sí?
Creyó que era igual que un cohete. Dime dónde quedaron sus manos, su cabeza, su pecho. Dejó de ser una existencia, porque jugó con algo. Es lo que nos dice el Señor a través de la Biblia. El jugar con las cosas espirituales vas a tronar tu vida y vas a ir al infierno una eternidad. Pero no se toca el infierno porque dicen, no, sí, es Jesús diciéndonos. Velad con temor y temblor por vuestra salvación. ¿Sabes qué es eso? Concientízate que no soy yo el que te está hablando, es Jesús que te está diciendo, yo quiero que dediques, te hice para mí, te crié para mí, vive para mí. No vives, por eso dice vanidad de vanidades, todo lo vas a dejar. ¿Por qué? Porque todo lo que está fuera de la casa tuya, que es esta mi casa, esto es lo que vale. Ahora, si tú en tu obediencia y tu fidelidad a Dios, Dios te da una mansión o te da dos, me das una. ¿Sí entiendes? Eso es algo extraordinariamente precioso. Y te voy a decir algo. Dice la Biblia que en los postreros tiempos la lluvia será mayor. O sea, el mover del Espíritu será tan grande y tan poderoso que lo que va a abundar en los hijos de Dios son las riquezas. Te voy a decir por qué. Van a venir millonarios con hombres ungidos y van a decir, aquí está mi fortuna, mira. ¿Te acuerdas que hubo un gobernante que se dio cuenta que el Dios el que echaron al fuego a los leones, a Daniel, ¿quién fue? Nabucodonosor. Dijo, voy a hacer un decreto. A partir de hoy, el Dios de ellos es el Dios de todos nosotros. Es el Dios verdadero. ¿Qué hizo? Le dijo, toda mi riqueza, Nabucodonosor, están a tus pies. Le dijo el rey a Daniel. Todo el imperio mío ahora está a tu servicio. Porque me di cuenta que el Dios que tú tienes es el Dios verdadero. Así van a venir ahora todos los que están amontonando ahorita el narcotráfico, los dueños de las tiendas más grandes de pornografía van a venir a nosotros. Van a decir, aquí está mi riqueza. Porque sé que tu Dios es el Dios verdadero. Qué hermoso es esto, ¿no? Yo me deleito con esto. Mira, vea. Ahí, mira, aquí está el ministerio de la ruina para todos aquellos que les gusta el sufrimiento, el 24. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién no fue salvo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, con los pensamientos, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de ¿qué? El apóstol Pablo nos dijo, mira, así funciona esto. Por eso se dice, miserable de mí. Pues, ¿qué es la palabra miserable? Búscame la palabra miserable. Miserable. ¿Por qué es miserable el que sirve a la carne? Cuida tu vida espiritual. Mira, te voy a enseñar algo que te va a transformar. Estamos en Romanos, ¿qué? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a mi Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. ¿Con qué? ¿Con qué sirve a la ley de Dios? Con los pensamientos. Tú decides aquí, cuando tú vas a pensar, el hombre interior va a actuar. Con la mente y corazón, con el hombre interior. Desdichado, infelices, es la
miserable, mezquino, malvado, perverso. Es una pobreza. ¿Por qué? Porque la verdadera riqueza está en Dios. Yo cuando veo personas que son simpatizantes de Cristo, pero son miserables. ¿Por qué? Sirven a la carne. Extremadamente pobre. Todo aquel que no da una ofrenda a Dios, pero no da de donde Dios lo ha bendecido. Lo sacó de la pobreza, la riqueza, y le da nomás a Dios así nomás como para que... No. Si Dios te sacó del salario básico, me dijo una persona un día, es que yo mando dinero a otras personas. Ah, bueno, pues vete a congregar con ellas, le dije. Y ya no volvió a la iglesia. Pero le hice un mal y hice un bien. Hice un bien diciéndole, ¿sabes qué? Haz lo correcto ante Dios. ¿Por qué? Porque no, si tú quieres ayudar a otras personas, no le robes a Dios los diezmos. Ni las ofrendas. Y no des por necesidad, dice la palabra. Son tacaños, pues. Todo aquel que le sirve a la carne son tacaños. Yo no lo escribí. Está en Google. Público. Todo el que le sirve a la carne. Ahí te va. Tenle más miedo al que tenga la cara de evangélico. Tenle más cuidado a, yo soy cristiano. Oh. Tenle más cuidado. Prueba los espíritus. Porque si tú no aprendes a desarrollar, tú sirves a Cristo con los pensamientos del espíritu. ¿Cómo piensa Cristo? Por eso, en la renovación de nuestra alma conlleva, ya se acabó el tiempo. Hablé de la introducción, me falta la enseñanza de ahora. Y son 5 hojas. Regálame unos, bueno, con musiquita, ¿no? Órale. Ve a Gálatas, rápido, mira, con musiquita, aleluya. Se trata de que vivas en vacaciones. Sí, tú puedes. Ahora, el hecho de que tengamos que trabajar físicamente no te impide ser feliz. Mi papá decía, si tu trabajo es diversión, no es trabajo. Entonces, ¿quién te puede decir, ama lo que haces, bendice a tus clientes o a las personas que tú... Imagínate mi hermano que es cartero en cada casa, Señor, yo bendigo este hogar, oro por la salvación de este hogar en cada casa. Imagínate lo que estás haciendo. Donde estás trabajando allá, Señor, este edificio, haz todos los demonios de muerte aquí, que no haya muerte en este edificio, que haya bendición. Quien toque estos fierros que yo estoy soldando, toque en tu Santo Espíritu, Señor. Desarrolla el espíritu. No es fanatismo, es un estilo de vida. Gálatas 5:13. Mira lo que dice la escritura ahí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. A libertad. Somos libres. Ya no necesitamos pensar por los pensamientos carnales, sino pensar con la mente de Cristo, con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Tomando lo bueno de lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice, el otro día me pasó algo a mí y de repente me vino el pensamiento negativo y dije, ¿por qué? Le dije a la carne, ¿sabes qué, loca? No te tengo que dar una conferencia, simplemente cállate.
todo está bien. Pasaron 3 minutos, ¡pum!, vi la mano de Dios. Y dije, wow, ¿con quién me asocié? Con Dios. Es del Espíritu. Es una decisión tuya. Nadie puede decidir por ti. Lo que diga Dios se va a hacer. Total, cuando tú te mueras, ¿con quién te quieres ir? Ni modo que llegues a ver si quiero hacer lo que tú dices. ¿Cómo la ves? Y qué pobreza, ¿no? Qué tremendo. Imagínate morirte, se acabó la vida, o llegas con Cristo y dices, pues no sé, fíjate, la voy a pensar. Oh, Lord. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No le hagas caso a la carne, no le hagas caso. La carne está a tu servicio. ¿Sí? Por ejemplo, muchos tienen ideas locas de la carne. Por eso Dios dijo, el matrimonio es sagrado, es único. Es el vínculo matrimonial por la relación sexual entre una esposa y un esposo. La intimidad diga íntimo, es cosa de 2, no de 3. Es matrimonio. ¿Sí me entienden? Todo es complejo y es pecado. ¿Por qué? Ella es mía, yo soy de ella. Pero nos enseñaron muchas cosas malas que nos roban la libertad que tenemos. A libertad fuimos, ¿qué? A vacaciones, hermano. Fuimos llamados. ¿Sabes por qué mucha gente no vive en paz? Porque oyen más la carne. Por eso tienen conflicto tras conflicto. ¿Quieres parar? Cada vez que la carne te traiga su opinión, dile, nadie te la pidió. Porque es una ley de ella, pues. ¿Sí me explico? Yo prefiero la ley de la libertad. Es tu decisión. Es mi decisión. Porque a libertad fuimos llamados. Fíjate. Ve el 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. O sea, aquellos pensamientos que son de pleito, de ira, de negar lo que Dios dice en su palabra, no los satisfagas esos deseos. Porque ya no va a gobernar tu espíritu, va a gobernar tu carne. ¿Cuántos saben que aquí está escrita la voluntad de Dios? Eso pasa por encima de quien tengas que pasar, pero tú haz la voluntad de Dios. Porque yo prefiero seguir a Dios. Aquel que deja padre, hermanos, casas, recibirá más en esta vida y en la venidera. Aquel que deja todo lo que te ofrece el mundo de pecado, tú puedes decir a quien sea, que no comprometa la palabra, que no la ponga en compromiso y diga, no, yo no quiero eso. Te voy a decir algo que va a suceder en tu vida. Te va a sostener y te va a sustentar Dios. En medio de cualquier... Mira, ¿a dónde fue a parar el hombre este? A los leones. Daniel. Al fuego o a los leones. A los leones. ¿A dónde fue a parar? Pero él no dijo, no. Dijo, está bien. Él siguió. Y dijo, acomódenseme uno aquí y otro acá porque voy a descansar. ¿Tenía seguridad él? Llegó dando instrucciones a los animales.
Imagínate, lo encontró con un picadiente echado ahí acostado. Pero no comprometió la palabra. No negó a su Dios. Quiero decirte algo. Una cosa es la ignorancia y otra cosa es que tú lo niegues. Cuando tú lo niegas porque tú quieres negarlo, hay consecuencias. Pero cuando tú sabes que es mejor agradarlo. Yo prefiero estar de vacaciones. No es un sufrimiento obedecer a Dios, es un privilegio obedecer a Dios. Es un honor de reyes. Yes, sir. Hágase tu voluntad. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Y no satisfaga los deseos de la carne. ¿Sí? Y no satisfaga los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y ellos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No qué? En esta tierra no tienes herencia. No puedes heredarlo. Ahora, imagínate tener un testamento, no más que no puedes hacer valer el dinero. Tienes 500 millones de dólares, pero no puedes retirar ni uno. ¿Tienes testamento? Pues no. Es exactamente lo que dice. ¿Quieres todas las riquezas ahorita? Haz valer el testamento. ¿Cómo? Haz la voluntad de Él. Por eso, cuando yo veo los grandes hombres de Dios, como Kenny Copeland, cuando yo veo a Jesse Duplantis, cómo viven y qué hacen, a T.D. Jakes, hombres de Dios en el mundo. Y dices tú, ¿por qué son tan prósperos? Uno cree que porque le quitan el dinero a la gente, mentiras. Esa gente son millonarios porque Dios los hace millonarios. Aviones de millones, 17, 20 millones de dólares un avión. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, así que no hay discusión. Pero ahora yo entiendo que es Dios. Porque para Dios no es problema agarrar a un japonés multimillonario, llevarlo y decirle, entrégale media fortuna a este hombre. Yo por eso me he mantenido en quedarme en la verdad. Porque yo deseo que se cumpla el plan de Dios en mi vida, aquí en esta tierra. ¿Por qué? Dice que van a heredar el reino de los cielos. Me acuerdo de un hermano que me dijo, bájale 3 rayitas, hermano. Ahí dice, mi hijo, que no van a heredar el reino. Y no es más allá del sol, es aquí. Aquí es donde usted necesita esa vacación. Aquí es donde necesita esa relación preciosa entre ustedes dos. Aquí es donde necesitas ver a tus hijos de gloria en gloria. Aquí es donde tú necesitas, porque allá en el cielo nomás le voy a hacer así a Blanquita. Aquí es donde yo necesito. ¿Qué no? Aquí. Diga aquí. No es más allá del sol. Aquí es la herencia. Aquí es donde tú tienes que tener libertad. Amar. Y eso hace que suceda lo que ahorita está aquí. Su presencia. Es por eso que cuando termino de enseñar, me impacta a mí. Veo la manifestación del poder de Dios.
Párate y cierra tus ojos. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.